tal? ¿Cómo le va? Una bienvenida especialísima. Aquí estamos felices con este encuentro de los viernes, donde vamos a ir recorriendo todo lo que fue pasando por Cuéntame en esta semana y por lo que fue pasando en su vida seguramente también, o lo que le contaron sus mayores que pasaba. Así que tenemos varias vías de comunicación que ya paso a compartirlas. Hashtag Cuéntame. Página web cuéntame.tvpublica.com.ar, Instagram Cuéntame TPA todo junto, Facebook Cuéntame cómo pasó y Twitter Cuéntame TPA también. Como siempre le digo, si no se comunica es porque no quiere, tiene todo para hacerlo. Bueno, vamos a comenzar entonces con la presentación de quienes nos acompañan para hacer esta recorrida con contenido, con conocimiento, con todo. Araceli, ¿cómo le va, Araceli? ¿Qué dice? ¿Cómo estás? Qué gusto también para mí. Araceli Bellota es una historiadora y una profunda conocedora del alma de la mujer también, Así cosa es. que me encanta, que vamos a compartir. Así que nos hemos encontrado en muchas oportunidades, ¿eh? Bueno, del otro lado, Gustavo Noriega, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Bienvenido, Tete? periodista, fantástico también para compartir esta noche con tanto que vamos a recorrer. Con mucho gusto va a ser. Muy bien, bueno, feliz de que estés aquí. Muchas gracias. También vamos a darle la bienvenida a Gabriela. Gabriela, por supuesto, Saidón, que es periodista, escritora. ¿Cómo te va, Gabriela? Hola, Tete, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Has tenido siempre una mirada para la década del 70 interesante en toda tu obra. Es mi obsesión. Ah, es tu obsesión, o sea Sí. que bueno, vas a transmitirnos entonces todo lo que Bien. sabes. Gracias. Y Ezequiel Fernández Mur, ¿cómo le va, Ezequiel? Qué ¿Cómo estás, bueno que Tete? estés acá. ¿Cómo estás vos? Igualmente, bien, muy bien, por suerte. También Todo bien. periodista, y con tanto trabajo hecho con tantos personajes emblemáticos de nuestra historia, ¿no? Los 70 también tuvieron deportes. Los 70 también tuvieron deporte, claro que sí. Bueno, vamos a comenzar a compartir entonces las imágenes de lo que fue sucediendo en la tira y esto nos mete de lleno en el primer tema. No estoy exagerando, Tony. Nos están arrasando. De nuestro grupo ya desaparecieron como 10. ¿Desaparecer? Pero no se sabe nada de nada. ¿En dónde crees que están? No, eso no lo sé. Lo único que sé es que los torturan y los dejan presos. Y nadie dice dónde. ¿Y qué se puede hacer? Por ahora nada. Igual te digo que lo mejor es que no nos veamos. Es peligroso y no ganamos nada. Los lugares que antes eran seguros pueden dejar de serlo. Al final lo único que más o menos sirve es que estemos todos separados y no saber nada de los demás. Así si te agarran y te torturan no tenés nada para decir. Pero Marta, yo te quiero ayudar. Ya te dije que te podés venir a mi casa. Si vos querés, yo... No, Tony, de verdad. Me tienen fichada y si te ven a vos conmigo, te van a fichar a vos también. En serio. No discutamos, dale, es para cuidarte de verdad. Mi hermano quería volver con Marta sin medir ningún tipo de riesgo. En realidad, pocos tenían una idea clara del peligro que se corría. Ahora sí, los militares ya venían con la consigna, pero la tenían clarísima de eliminar a todos los que para ellos eran irrecuperables. Y empezaron pronto, sin perder un minuto de tiempo. Marta, que era militante, lo tenía más claro. Ahora a Tony le costó un poco más advertir la tragedia que se estaba desatando. ¿Y qué sería algo tan malo? Con este gobierno, sinceramente, todo. ¿No? No podemos hablar, no nos podemos reunir, no podemos ayudar a los pobres, no podemos hacer nada. La otra noche escuchamos tiros y mi mamá dijo que seguro le estaban disparando a un subversivo. ¿En serio? Sí, hay que tener cuidado de no quedar entre medio de los tiros. De una manera u otra, en el país se palpaba la muerte por los 4 costados. El miedo se había transformado en un ingrediente más de la vida cotidiana. Algunos lo registraban de frente, otros trataban de no ver. Pero el país entero vivía algo siniestro, y de eso no había dudas. Hola. ¿Qué se cuenta? ¿Pasó algo? Analía. La bajaron. ¿Cómo fue? No se sabe. ¿Y Marta? Ella está bien. Está guardada por ahora. Va a empezar a rotar por otras casas, ¿viste?
¿Piensa en irse del país? Muchos compañeros lo están haciendo. Pero hace falta plata, mucha. Y depende a dónde querés ir, necesitas visa. Vos te das cuenta que no es joda esto, ¿no? Te das cuenta, sabés las cosas que están pasando. Ya sé, papá. Recién a Eugenio, yo le dije que vos no estás metido en nada. La verdad que no sé. ¿Le mentí? Estuve mientras todo era de boquilla. Después me abrí. No sé, no tuve los huevos, no... No. Te sobró cabeza. No es que no tenés huevos, te sobró cabeza. Sí. Marta. Tenía razón el padre. Está con los montoneros. Papá, nadie sabía nada. ¿Vos te das cuenta en el quilombo que nos podían haber metido? Ya sé, pero... Nacho, No, tu hermana. ya sabés cómo es, ¿no? ¿Tu hermana no? No. ¿Hay cosas acá? ¿Qué armas? No. Libros, las mierdas estas que reparten. Tenés que estar tu mamá, está tu hermano. ¿Hay cosas acá? Papá, en esta casa no hay nada peligroso. No me canso de remarcar lo valioso que es esta posibilidad de la visión que tenemos de un hecho de nuestra historia que lo hemos escuchado relatar, pero en este caso desde una familia, desde lo cotidiano, desde la vida de los Martínez. Araceli, ¿qué sensaciones tenías mientras veíamos todo esto? Mira, esa familia no se puede parecer más a la mía. Digo, yo tenía 16 años cuando claro. el golpe y yo vivía en una familia de clase media acomodada, digamos. Apolítica absolutamente, iba a colegio religioso, digamos, no tenía ningún contacto de nada, claro. Pero bueno, evidentemente el clima del país había cambiado. Mis padres decían estas mismas cosas, tener cuidado, que yo no sabía de qué tenía que tener cuidado. Sí recuerdo haber dado clases en mi colegio con soldados adentro del patio, digamos, que nos parecían buen mozos. Esto era lo que mirábamos nosotras, digamos. Sí, claro. Pero ese nivel de descuelgue de mucha gente que no tenía ni idea, porque no había participado, ni militado, ni había dimensión de todo lo que se estaba gestando. Sí que había que tener cuidado, sí que había que salir con documentos, por ejemplo. Claro. Sí que si te bajan del colectivo, bajate del documento que no va a pasar nada, que también eso después nos fuimos dando cuenta que no era verdad, digamos. No, claro. Que podía pasar aunque vos no tuvieras una militancia activa armada, digamos. Sí. Pero sí, la verdad que impresiona un poco también el no conocimiento, ¿no? Tal como hablaba en esta familia. Claro. Gabriela, vos que has escrito también sobre esta década, ya desde otra mirada, puede ser la personal también, digo, ¿no? Todo lo que se estaba cocinando en ese momento en el país, ¿no? Sí, por un lado... es como aparece en la serie esta cosa de que solo los militantes o los militantes políticos tenían un poco una conciencia más firme de lo que estaba pasando, pero por ejemplo en mi caso personal, yo a diferencia de Araceli vengo de una familia progre, mi mamá psicoanalista, mi papá había sido músico y los amigos artistas, fui a una escuela, la Escuela del Sol. Ah, sí, típica. Entonces tenía como otro entorno y sin embargo, y a pesar de que mi primo Adrián, que era militante del ERP, lo mataron el 24 de marzo del 76, es un desaparecido porque nunca se encontró su cuerpo, el mismo 24, y mis padres refugiaron a mi tío en mi casa. Yo no tenía ni idea de qué había pasado ni por qué, y recién la palabra desaparecido referida a mi primo la pude formular el año pasado. Entonces, en ese momento particularmente, el silencio, no hablar del tema, yo jamás hablé con mi tío del tema. No se tocaba directamente el tema y, claro. Por ejemplo, había amigos de mis padres que tuvieron hijos desaparecidos. Yo tuve
un amigo muy amigo que era Fabián Cereijido, que su familia, el padre era un científico muy importante, Marcelino Cereijido, se fueron al exilio a México y yo me acuerdo de haber llorado un montón, pero no tenía ni la menor idea de qué estaba pasando. Yo tenía en ese momento 14 años. Te quiero decir, por eso creo, porque creo que era el miedo lo que ocurría, el miedo de mis padres también, que me dejaban, por ejemplo, ir a recitales, pero me iban a buscar, porque el rock fue en ese momento lo que, por lo menos yo y mis amigos hacíamos, ir a recitales, que era todavía algo permitido, eran lugares multitudinarios donde todavía se podía escuchar música, hablar y como salir de esa realidad. Sin embargo, no se hablaba para nada. El silencio y el miedo eran algo que estaba muy instalado, ¿no? Claro, qué cosa tan fuerte, ¿no? Porque pensar toda una sociedad que sentía que pasaba algo, pero que de eso no se hablaba, porque bueno, estaba allí muy presente la amenaza, ¿no? De todo lo que pasaba. Porque también todavía ahí no había tanta gente, no había conciencia. Y de tanta gente, se pensaba que los detenían, que estaban detenidos, que estaban en algún lugar, ¿no es cierto? Sí, en verdad, además, de dónde veníamos, ¿no? Porque, bueno, es verdad que se vivía un clima de violencia previo. ¿Sí? También es verdad que había desaparecido gente previamente. Estamos hablando de la época de Isabel, la AAA y todo lo previo. Y aparecían muertos en descampados y esas cosas. Pero no era... Esto era como de que de golpe se había ordenado... Por un lado parecía que se había ordenado todo, entre comillas. Porque es lo que vimos el viernes pasado, ¿no? Cuando asume la Junta, que habla desde un lugar de orden. La palabra orden era clave. Estamos trayendo el orden. Claro, pero por otro lado estaba el miedo. Si por algo teníamos miedo. Claro. No sabíamos muy bien de qué teníamos que tener miedo, pero había que cuidarse, había que no hablar. Había que... También como que empezó a cambiar la desconfianza, ¿no? Claro. A mirarnos unos con ¿quién será? ¿En qué andará? ¿En qué andará? Tener cuidado. Claro. Y la verdad que esta desconfianza, si bien antes, por ahí, había muertos y todo lo demás, pero no estábamos mirando, desconfiándonos unos de los otros, ¿no? Y ahora sí, también esta cosa de no te metas. Claro. ¿Y por allí? Pues es que me acuerdo patente, yo tenía 19 años, me acuerdo patente la noche del 23 de marzo del 76, porque lo vivo con un poco de culpa por el pensamiento que tuve en ese momento. Yo empezaba al día siguiente la facultad, empezaba la carrera de Ciencias Exactas, licenciado en Ciencias Biológicas. Es una carrera que tiene cursadas muy largas, ¿no? Entonces, esto fue un lunes, el martes yo tenía clase desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, eran las primeras. Y ya se sabía que iba a haber un golpe. Me acuerdo estar en casa viendo un partido de la Libertadores, River contra un equipo venezolano, la cancha vacía. Y en la casa, mi papá traía 3 diarios por día a casa. Se aguardan novedades, era el titular de La Razón. Aparte se hablaba en todos lados. Sí. Se arriesgaba la fecha de cuándo iba a ser. Se sabía que... Y yo me acuerdo, y esto lo digo con horror, que pensé en ese momento, un chico de 19 años... Ojalá el golpe sea mañana, así no tengo un pensamiento tipo Felipito, ¿viste? El personaje de Mafalda. Pero está bien también, sin tener ninguna asociación tenías 19, con el como ella tenía 16. Claro. A esa edad se piensa también. Pero eso. Yo creo que lo pensaba cualquiera en ese momento, no era una situación... Sí, y también, Gustavo, porque, a ver... los golpes de Estado eran naturales en la Argentina. Claro. O sea, hoy, con la cabeza de hoy, son impensables, absolutamente. Pero en esos momentos, el partido militar era un partido más. Claro. Entonces, cuando viene el golpe, yo también, en un contexto de clase media, acomodada, sin militancia política, cuando viene el golpe, yo tenía 18 años. El 17, daba el ingreso en Derecho y en Periodismo. Y el golpe era casi un alivio. Claro. ¿No? Al caos anterior. Al caos en el que estábamos. Al caos anterior. Y como los golpes ya eran moneda natural en el país, creo que lo que cambió aquí fue la dimensión del horror, ¿no? La violencia, la violencia formó parte del paisaje de la Argentina histórico, ¿no? Pero esta violencia creo que alcanzó el punto más horroroso, ¿no? Pero era común, a ver, yo viví el golpe de Onganía, tenía 6 años.
Y era común que en la escuela te enseñaban y te hacían escribir con unos redondelitos todo. Entonces, medio que uno se quejaba de decir que no venga otro golpe porque tenemos que aprender otros nombres, digamos. Este era el problema, ¿no? Pero además, era común. Yo también tenía una abuela, como en la tira, ¿no? Que parece esa señora tan sabia. Sí. Y mi abuela, cada vez que había golpe, yo no sé por qué hacía eso, pero hacía eso. Salía y te compraba harina, fideos. Siempre. No Tenés sé para qué razón hacía que eso. pasaba eso. Claro, Ahora me claro. acuerdo Pero también. que había en mi casa, no hacía falta de ir a Hacían comprar. acopio de alimentos Claro, porque, acopio por bueno, las lo que dudas. pasa es que no Sí. se sabía si iban a quedar cerrados todos los negocios. Entonces ese día todo, salió ¿no? a comprar. Sí. Entonces yo dije, chao, hay golpe. Hay Eso golpe. es todo lo que dije, Claro, digamos. claro. Pero, Pero claro, además no. hubo un consenso muy construido desde los medios en relación al golpe. Hubo un consenso social en relación al golpe muy construido. Desde los medios que ya lo venían anunciando, fue muy anunciado el golpe. Claro. Sí. El mismo Videla en diciembre había dado un discurso que era como una especie de ultimátum que le daba al gobierno de Isabel, donde realmente lo estaba anunciando, estaba Claro. diciendo vamos a golpear. Gabriela, justo tenemos un informe. ¿Qué pasaba con los medios? Así que me diste el pie, pero fenomenal realmente, porque ¿qué pasaba cuando se quería hacer propaganda? Ya instalado el gobierno militar, ¿de qué manera se trataba de convencer a la gente que eso era lo correcto? Vamos a verlo. Cuando alguien habla de firmeza, debe entenderse que firmeza no es dureza ni es blandura. Si por dureza se entiende el castigo de los corruptos y los que atentan contra el país desde la sombra, entonces todos deseamos que esa justicia nos dé fuerzas para seguir adelante, para abrir la puerta de nuestros hogares y conocer la tibieza sin miedos, para cerrar los ojos, acariciar a nuestros hijos que estudian y trabajan y adivinar que el día siguiente nos pertenecerá por entero. Vivir debe convertirse en un blando y tibio modo de gratificar a Dios por tener ese hogar. Más allá de pequeñas depresiones e impaciencias está la esperanza viva, dinámica, concreta de realizar el camino que queremos, realizar y realizarlo. Nos angustia saber si la juventud es pródiga y es sana, si es positiva o nos están creciendo generaciones que no nos necesitan. Niño y joven odian la mentira, exigen que la justicia sea un protagonista más y los mayores no tengamos fisuras. No se trata de instaurar soluciones que remedien males que están dentro de nosotros. El joven quiere vernos de una pieza, capaces de desbrozar el trigo ubérrimo de la cizaña destructora. La profesión de padres está muy unida a la profesión de Dios, como esta está construida con sinceridad y ternura, con la moneda del perdón por los errores que se cometen por impaciencia y capaz de aplaudir los logros nuevos que se arquitecturan dentro de la antigua tradición que nos fue legada. Abrazar la juventud nos alegra. Entregarles mañana la bandera de la vida para que asuman las responsabilidades en el futuro es nuestro deseo. Ahí estábamos, ¿no? Qué cosa tan increíble toda la utilización del lenguaje también. Nos están creciendo, dicen los hijos, como un hecho de que se iban de control, ¿no? No, y además esa mirada individualista, ¿no? La cosa era abrir la puerta de tu casa, entrar, cerrarla y ya está, digamos. En eso consistía la vida, Claro, digamos, ¿no? claro. Un no meterse en otra cosa, trabajar y listo, que nos crezcan los hijos, como dice ahí, ¿no? El aparato de propaganda estaba muy aceitado, era muy efectiva la propaganda. ¿De dónde gobierno salía militar, todo ¿no? esto? ¿Había gente especializada, por supuesto, preparándolo? Claro, obviamente. Desde ya, pero digo, ¿se obviamente. sabe quién es? Yo no sé quiénes eran personalmente, nombres y apellidos, pero No, evidentemente pero digo, era un equipo, un era un equipo. equipo de propaganda estaba muy pensado, ¿no? Incluso estoy pensando en algunas cosas posteriores como, anterior el silencio, la frase "el silencio es salud", El silencio que es se promovió salud, claro. desde el gobierno, Somos derechos y humanos. Claro, somos derechos Eso fue humanos después, posteriormente. Ganamos la paz también, la pusimos el otro día. El ¿no? por algo será, Sí. por algo será que también circulaba. Las frases estaban muy pensadas, ¿no? Sí. Muy bien pensadas, digamos. Y la referencia también a lo religioso, ¿no? A Dios, que aparece siempre, durante todo el tiempo. Bueno, porque venían a recuperar la cultura occidental y cristiana. Esto lo repetían mucho en los discursos también, de los valores occidentales y cristianos.
que en verdad nunca se decían cuáles eran esos valores, digamos, pero era clarísimo que era una mirada a Estados Unidos, digamos, a los países desarrollados, que teníamos que terminar siendo eso, donde no había ni manifestaciones, ni protestas, ni nada de eso, digamos, ¿no? Y esto obviamente pegado a la iglesia, y también hay que decir que la iglesia fue cómplice en muchas de estas cuestiones, digamos. Los batallones tenían vicarios castrenses, ellos sabían, digo, por eso todavía hoy es un tema sin resolver, ¿no? Cada tanto sale alguna voz eclesial que habla de reconciliación y saltan todos gritando que no, justamente por esto, porque además hubo muchos, no muchos, pero digamos la jerarquía, sobre todo eclesial, parte de esa jerarquía, que sabía, algunos trataban de ayudar, otros no, otros trataban de proteger, digamos, y guardar para que no se los llevaran. Pero bueno, esa complicidad existió, ¿no? También por eso los adultos, digo, eran tan conscientes, porque venían, como decíamos, ¿no? Recién de tantos golpes militares, ya sabían lo que pasaba, y por eso toda la precaución que vemos en la tira, ¿no? Del padre que le dice al hijo, por favor, ¿viste cómo está todo el tiempo viendo a ver qué es lo que hace, ¿no? Claro, ya estaban curados de espanto, digamos, pero yo creo que nadie de todas maneras imaginó el horror que iba a significar esta última dictadura, que fue la sexta en el siglo XX, además. O sea, sí, por supuesto que para la gente más grande era un... La memoria está ahí presente. Claro. Bueno, nos vamos a dar una pausa y ya estamos de regreso, ¿eh? Ya volvemos. De desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. Pensá que por ahí se tomó un colectivo y ya está en tu casa. ¿No los puedes llamar? No tenemos teléfono. ¿Sí? Mamá, ¿qué? El teléfono. Ay, Dios mío. ¡Tenemos teléfono! Está ahí, Cori, dile, mamá, ven, es para ti. Ahora el teléfono, si ella no está, el grito de mi amor se muere en el auricular. No. Ay, yo quiero que ya funcione. No, pero no. ¡Sorpresa! Mira. Muy bien. ¿Cuánto? Manda. No, el que lo vino a instalar dijo que no dependía de él, pero bueno, ya está acá. Eso. No tenemos ni una cumpleaños. Ahora vamos a tener para 7 años más para Bueno. que... Y ahora todos compran, venden. ¿Están locos? Nos habían conectado el teléfono después de 7 años de pedirlo. Cuando finalmente la tuvimos, lo celebramos como una buena noticia. Hola. No sabíamos que eso también sería una fuente de problemas. Hola. Chau, chau, adiós. Quizás mañana estando lejos me arrepienta de este adiós. Chau, chau, amor. Que la distancia nos separe y decida por los dos. Chau, chau, adiós. Que fuimos todos. Qué genial, acá está el famoso teléfono, mirá, con Entel, con ese diseño que tenía aquí, ¿se acuerdan?
y ese sonido que uno tenía, primero había que tener tono. Tono, claro. Primero había que tener teléfono, después tono y después poder comunicarte. Y todo lo que acabamos de ver no está nada exagerado. No, para nada. Nada. O sea, 7 años hasta es poco, porque yo tengo memoria y cada uno va a tener una anécdota que es como las anécdotas de la colimba. Todo el mundo tiene una anécdota con el teléfono y con Entel y lo que pasaba. En mi casa había teléfonos desde la década del 60 y era una generación anterior, que eran los teléfonos negros de vaquerita, que pesaban una tonelada. Era un arma homicida. Vos con eso podías matar a una persona porque pesaba 200 kilos. Porque es así, se hacía el pedido a Entel del teléfono. Exactamente. Ahí está, ahí lo tenemos, mira vos. Inolvidable. Ese es el clásico, porque esa es una línea moderna el que tenés no, ahí. esta ya era. Segunda generación. Segunda 2.0. generación, Esto te hacían escuchar. Ahí está. Ahí está el sonido cuando llamaba el teléfono. Claro. Te llamo. Esta es mi favorita de Sergio Denis. Pedirme. Mira, estos panzones también había otros. Estos también, porque después, cuando fue evolucionando un poco Entel, ya te traían modelos para elegir también. Pero bueno, este trámite era así. La gente tenía que esperar muchísimos años. Hubo gente que compraba un departamento por el teléfono. Claro. Nada más. Claro. Valía mucho más y ya tenía el teléfono instalado. Claro, además, cuando vos tenías el teléfono, después era costumbre que los vecinos que no tenían venían a hablar por teléfono a tu casa. Bueno, ahí empezó el candado. Este disco se le ponía un candado para que no se lo usara indiscriminadamente, sin permiso, ¿no? claro. Claro, sin permiso. ¿Y qué nos acordábamos del medido también? El teléfono medido también. Ahora yo me acordaba, hay una propaganda ahora, ese entrenador, los pibes van remando y el entrenador les explica a los pibes lo que es un cassette. Claro. ¿No? Sí, claro. Hasta que se rinde. Dije, ¿qué les voy a explicar? Ustedes no entienden nada. Sí, dice. claro. A mí me está pasando, yo no uso teléfono celular. Entonces mucha gente me dice, pero no tengo dónde llamarte. Tengo un teléfono fijo. Y es como que ya no existe llamar a un teléfono fijo. No, para nada. Se perdió la costumbre. Y aparte cuando se rompía el teléfono, había que llamar y venía la cuadrilla de Entel, que siempre era esta frase. Esta ficha que se rompió no está. Vamos a tener que tardar un poco y después había otra tragedia. Otra tragedia, una posibilidad de arreglo que en la Argentina siempre hubo, aparecía la ficha entonces. Bueno, y otra cosa que desapareció es memorizar los teléfonos. Digamos, ¿no? Claro. Salvo Ezequiel, la gente tiene los contactos y marca, pone el clic en el contacto y listo. Pero bueno. En esa época te acordabas los teléfonos de todo el mundo. Bueno, y eso también es un tema que pasó en relación a la tragedia, digamos, que es que mucha gente como cuando los agarraban a través de las agendas a familiares, amigos. Por ejemplo, los militantes memorizaban los teléfonos y jamás para no tenerlos escritos. Los escribían. Ahí está. Ahí tenemos, rápidamente apareció la imagen del con el candado con la llave que se abría para que se pudiera... Ahora sé que con mis amigos habíamos descubierto que el tono del teléfono servía para afinar la guitarra. No. Porque era un la. Era un la. Mira. Sí. Perfecto. Entonces, cuando teníamos que afinar la guitarra, levantábamos el teléfono, escuchábamos y ahí afinábamos. Bueno, anécdotas del teléfono, ¿no? Igual nos comunicábamos, nos encontrábamos, hacíamos citas, podíamos relacionarnos. O sea, no es que no se podía. Sí, es todo insólito, se pero se podía. Y no todo era urgente. No todo era urgente y no había que contestar inmediatamente. Bueno, vamos a ver qué pasaba con el deporte, Ezequiel. Vamos ahí. Ahí está el naranja. Venía acá en el club. Nadie hablaba de política. Ahora que se habla de política, estamos en un gobierno de facto, la dictadura. Ahora hay que hablar pavadas, liviandades. Y eso la verdad me molesta mucho. De fútbol, todo el tiempo. Ahí está, ahí tenés, de fútbol, por ejemplo. A ver qué jugador va a la selección ahora. Eso es lo que importa. La realidad, 3 pepinos. ¿Qué va a hacer? ¿Qué te ríes? No, que me quedé pensando que justo acabo de leer lo de Tarantini. ¿Vos qué pensás? ¿Está bien que lo llamen a Tarantini? Me está cargando obra de No, fútbol. en serio. Bueno, no sé, qué sé yo. ¿Qué hace Tarantini cuando no juega al fútbol? Bueno, en este momento en La Habana se terminé de estudiar y ayudo a mis padres. ¿Algún entretenimiento especial aparte del fútbol, lectura, cine? No, me gusta el cine nada más, pero no leo mucho. ¿Qué tipo de cine? De acción. ¿En televisión o directamente yendo al cinematógrafo? No, directamente yendo al cine. Si te vuelven a llamar para el seleccionado, ¿irías? Sí, ninguna duda. Esta noche juega Argentina-Uruguay. Nos juntamos en casa. ¿Te venís? Ah, qué bueno. Sí, no, te agradezco mucho la invitación, pero no voy a poder. ¿Sabés quién lo transmite? Creo que Muñoz. Ah, me gusta el gordo. Sí.
Sí. Yo me quedo con Fioravanti, lo que relataba ese tipo. Sí, parece que te estaba contando un cuento, ¿no? Un poeta del fútbol. Te imaginabas todo, una película más que un cuento te hacías ahí. Es verdad. 4 se comieron los uruguayos. 2 de Kempes y en el minuto 89 Cota. Fortín explotaba, impresionante. Se venía abajo. Me da una bronca haberme perdido ese partido. Me recibo de campeón. Y con un 10 sobresaliente. Y si quiere le firmo al Canal 7 un papel, como que no le voy a pegar de aquí a aquí. Le voy a pegar de aquí a aquí a pegar. No va a hacer cosa que Poncio le levante el patroncito hasta acá arriba. Pío, 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 pa. Siempre primavera hay felicidad. Pío, 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 pa. Siempre primavera hay felicidad. Pío, 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 pío. A mí no me va a retirar más. No me van a retirar como retiraron a Loche y como otros boxeadores. A mí no me van a retirar. Qué increíble lo de este muchacho de Bonavena, tan joven. Siempre me cayó tan bien, me parece macanudo. Bonavena, un fanfarrón, ¿te gustaba vos? Sí, ¿qué quiere que sea fanfarrón? No se merece terminar así, pobre tipo. Nadie se merece terminar así. Ahora, qué raro, ¿qué habrá pasado? Fue por una piba. Sí, algo ahí. No, yo lo que escuché es que él vivía en una casa rodante enfrente de unos mafiosos, los Confortes, ¿sí? Sí. Y parece que él tenía una historia, una relación con la mujer de uno de estos tipos que tenía 65 pirulos. Golazo, Golazo. Golazo. De buena fuente te digo, lo que pasó ahí es que el tipo estaba casado con una mina y vivía en un prostíbulo. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Apareció el macho antiguo y le pegó un balazo. No. Mirá que yo escuché otra cosa, ¿eh? Es así como te estoy diciendo. Qué increíble lo de Bonavena, ¿eh? Vivió peleando en el ring y lo terminan matando por una mina. Lo que yo no entiendo es cómo fue tanta gente al entierro. No estamos en estado de sitio. Tendríamos que haber ido, como al velorio de Perón. Sí, justo. Pero si se muere Monzón, yo quiero ir. Quédate tranquilo que tenemos campeón para rato con Monzón. Bueno, ahí está, la parte deportiva. Ezequiel, te miramos todos a vos, porque aparte Ezequiel es el autor de una biografía de Bonavena espectacular, que hay una nueva edición ahora, ¿no? Sí, una edición que hice por mi cuenta. Por tu cuenta. Pero ahí casi dijeron todo, porque... ¿Qué le pasó a Ringo? Ringo, 6 años antes de la muerte, había estado en el Madison Square Garden combatiendo contra Muhammad Ali. Claro. O sea, estaba en la cumbre. De ahí toma él esta cosa de fanfarronear y de provocar y de decir cosas con ese modelo de Cassius Clay que fue innovador en eso, Él ¿no? lo copia, él ve como Cassius Clay era primero, luego Muhammad Ali. Él como ve esa autopromoción que hace. Pero Ringo tenía su propia impronta porteña, Parque Patricio 100%. Total. Y bueno, y él cuando dice que a mí no me retiran, bueno, termina muerto con el balazo de un mafioso en el pecho, en la casa del mafioso. Sí. Jugando a que si era rey de Parque Patricios, ¿por qué no podía ser rey también en la casa del mafioso? Hizo un juego de seducción con la mujer del mafioso, hablamos de los Sally. Conforte, de Joe y de Sally Conforte. Claro, la famosa Sally Conforte que se convirtió en alguien, en una celebridad acá, porque todo el mundo la conocía. Vino aquí a Buenos Aires, ¿Sí? o sea, a ver, Ringo hizo un juego, él ya estaba intuyendo el final de su carrera y quería ver otra cosa. Y en esa cosa de excederse, Ringo era muy fanfarrón, tenía la cosa del rey en todo, y bueno, y se sintió rey en la casa del mafioso. Digo, no era Parque Patricios, era Reno, Nevada, el tipo que manejaba el prostíbulo más grande del mundo. Porque en ese él se momento. casa con una de las prostitutas para la Tiene un ciudadanía. casamiento de conveniencia. De conveniencia, Sí. claro, ficticio. De ficticio, Ajá. sí. Y claro, y el que le termina dándole el balazo en el pecho tuvo una relación con esa chica. Claro. Ringo a su vez hizo el juego de seducción, como dijo, con el mafioso, y como que vio que se podía quedar con algo del negocio del mafioso, y eso al mafioso obviamente que no le gustó. No. Esta es mi casa, esta es mi mujer. Y bueno, y Ringo terminó asesinado de un balazo en el pecho, ahí como cuentan, en pleno 22 de mayo del 76. Pero antes de todo eso también, bueno, lo escuchábamos, ese Pío Pío Pío, lo cantaba él. Sí. Ringo fue un rey de la noche porteña. Claro, lo Además, cantaba en Mau Mau, lo cantaba en África, en todos los boliches de la época. 33 RP. Exacto, el Se vendió 33 muy bien. RP, que era el disco, exactamente. Que se vendió muy bien. Muy bien. Bueno, Crónica TV cada tanto, cada vez que se acerca la primavera,
primavera. Sí, con sí. los Y recuerdos de aparte, Ringo. él tuvo también esa habilidad de hacer famosos lateralmente, porque a su madre, Doña Dominga, Los ravioles de los Doña famosos Dominga. ravioles, hasta hizo un programa de Claro, televisión, sí, sí. ¿no? O sea, Había un programa de los televisión. ravioles de Doña Dominga. Los ravioles de Los Doña ravioles de Dominga. Doña Dominga. Y allí vemos imágenes del velatorio y hablan de cuánta gente que lo va a despedir. Claro, estamos a 2 meses del golpe de Estado. Claro. Entonces, los cronistas que cubrieron ese velatorio me decían, no lo podíamos creer que hubiese tanta gente en la calle, porque no se salía a la calle. No. Estaba prohibido reunirse en grupos. Claro. En cambio, bueno, al velatorio fueron cerca de 150.000 personas. Qué locura. Borges, que sabemos que no era exactamente peronista, ironizó diciéndolo que a Ringo fue a llorarlo más gente que a Perón, ¿no? Y luego, cuando se detiene la caravana que va hacia la Chacarita, se produce un desperfecto mecánico justo frente al Congreso. La gente comienza a gritar asesinos, asesinos, y no estaba hablando de la dictadura, estaba hablando de los confortes. Claro. ¿no? Entonces los periodistas que lo cubrían, esta es una escena surrealista, decían. Totalmente. Bueno, toda la vida de Ringo fue así, ¿no? Sí, Ringo vivió mucho, no solo arriba del ring, sino afuera del ring. Encontró que él era un personaje en sí mismo. Sí. Creo que fue Martín Becerra alguna vez que dijo, fue mediático antes de que se inventara esa palabra. Antes de que se inventaran. A mí me gustó mucho esa definición. Totalmente. Porque no eran tiempos de hoy, de redes sociales, no nada que ver. Cuando él tiene la famosa pelea con Mohamed Ali. Sí. ¿Cae, es cierto, Mohamed Ali? ¿O hay un momento no donde cae. parece que es una rodilla por un golpe. Es que una él rodilla, pasa. bueno, una rodilla. Pero él mismo no cae por una trompada de Ringo, No, a eso claro. me refiero, ¿no? Se pasa en un golpe y entonces se produce esa acción. Pero bueno, 82 puntos de rating en la televisión. Fue el récord. Solo superado por Italia 90. Es una locura, 82 puntos de rating. Ahí está, mira los dos enfrentados. Y además Tete era un gran generador de frases impactantes que quedaron en el recuerdo. No, hay algunas que son La extraordinarias. experiencia es un peine que te regalan cuando te Sí. quedas pelado. Es una El cosa banquito que te extraordinaria. quedaste solo. El banquito, claro. Te sacan el banquito y te quedas pre-maradoniano, ¿no? En ese Exacto. sentido, ¿no? Sí. Hay una también que me contaron que no sé si es cierta, pero que estaba cuando él estaba en Estados Unidos, que golpearon la puerta del cuarto y él dijo between, que es la palabra Entre. por entre, que es en realidad esa palabra en inglés es para marcar una Entre una cosa y diferencia, la otra. una cosa y la otra, no, pero él hizo la traducción literal. Pero bueno, todo era posible en la vida de Ringo, ¿no? Todo era posible. En general los boxeadores, los grandes campeones mundiales que tuvo el boxeo argentino, venían del interior del país, tenían como una desconfianza a las luces de la ciudad. También. Para Ringo ese era su hábitat. Era su hábitat. Bueno, veíamos la Copa Atlántica también, ¿no? Sí, era una copa, un torneo menor. Mientras se juega esa selección de Menotti, ya Sí. Menotti venía de ser campeón en el 73 con Huracán. Entonces, ese pergamino lo coloca a él como técnico de la selección y a Bracuto, presidente de Huracán y médico de la Unión Obrera Metalúrgica, Lorenzo Miguel, como presidente de la AFA. Claro. Llega el golpe, lo primero que hacen es echar a todos los peronistas que hubiese en la AFA, es decir, lo echan a Bracuto, le congelan las cuentas, logran que se vaya y dicen, ¿qué hacemos con Menotti? Porque Menotti además sabían que había sido afiliado al Partido Comunista. Sí. ¿Qué hacemos con Menotti? Bueno, llega Cantilo a la AFA. En esos días de ese partido, 5 días después de ese partido, asume Cantilo como presidente de la AFA. Lo pone, dicen, la Marina, la Coste, que era la bota militar que había dentro del deporte. Claro. ¿Y qué pasó? Cantilo dijo, en la AFA no sirve nada salvo esto. Y esto era el proyecto de Menotti, la carpeta. Entonces Cantilo se convierte en un gran aliado de Menotti. Lo banca Menotti. Claro. En un momento en esa interna ejército-marina para ver quién se quedaba con el negocio del fútbol y del Mundial 78. Se acercaba que ya al venía. Mundial, claro. En esa Ahí batalla estaba. que había ahí, bueno, la Marina quiere controlar el fútbol y logra controlar buena parte del fútbol. Pero Cantilo, a los deseos de echar a Menotti, dice no. Menotti trabaja bien. Voy a bancar este proyecto y lo banca. Menotti aún hoy lo reconoce. Gustavo, lo veíamos a Tarantini también, ¿no? Sí, el conejo que llega al Mundial sin club, ¿no? Porque Claro. él había ido a jugar a Inglaterra, había pasado por Boca y cuando llega al Mundial no tiene club y es el único jugador del plantel que no tiene club. Un personaje muy especial, aparte con novio de Pata Villanueva. Sí, todo, en ese tenía todos los momento. componentes. Era otro premediático, digamos, que podía haber sido Exactamente. mediático en su momento. Un tipo con mucho carisma, muy encantador y bueno, uno de los puntales
del Mundial 78. Y esa selección se ve ya la base de la que termina siendo campeona en el 78. En el 78. ¿No? Jugadores de River por ahí. ¿Recuerdan ustedes a Bonavena en algo? Sí, me acuerdo que hizo un bolo en una película de José Martínez Suárez que fue Los Chantas. Ajá. Tiene un pequeño papel muy gracioso porque además esa vocecita que contrasta con ese tamaño. Claro, es muy, eso tenía como es muy característica, con ese tamaño y esa vocecita finita. Y aparece como él, Bonavena, en un diálogo con los otros personajes que es muy gracioso. Y también estuve pensando en esta cosa del premediático Monzón, que también lo nombran en la serie, Claro. porque Monzón, por ejemplo, en el 76 protagonizó una película de Leonardo Fabio, Soñar, Soñar, que además Monzón estaba en pleno auge mediático en ese sentido porque había protagonizado La Mari con Susana Jiménez, que también actuó en una película de Sandro, la única película dirigida por Sandro, que fue también estrenada en el 76. ¿Tú me enloqueces será o algo así? Tú me enloqueces. Tú me enloqueces, Sí, me sí, parece. sí, tal Pero cual. Soñar, Soñar es una película maldita porque se estrena en la tercera semana de marzo del 76. ¿Era con Gianfranco también? Gianfranco Pagliaro. Era una película maravillosa, pero que en ese momento nadie la quiso ver. Era muy metafórica, que terminan ellos dos presos. Es una película extraordinaria de Leonardo Fabio. Fabio era maravillosa, pero de las más locas de él. Claro. Es una película increíble y que ahora es una película de culto, pero en ese momento fue su único fracaso. Fue un fracaso comercial tremendo. Por la época, por el momento. Claro, sí. ¿No? Claro que sí. Bueno, vamos entonces con el espectáculo. Se puse cómoda. ¿Cómo me calienta? ¿Qué dijiste? Mejor que me vaya, ¿eh? Usted y yo no podemos ser amigos. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo sé por qué se lo digo. Aparta, Satán, aparta. Pero no hay derecho. Qué mal he hecho yo, señor. Caminamos una calle sin hablar. Me encanta este disco. Todo. Sí. Una lástima que no estén más juntos. ¿Sabes lo que sería un recital de ellos? Como están las cosas, no creo que se puedan juntar. Por ejemplo, podríamos no haber grabado un long play doble. Sin embargo, por ejemplo, nos arriesgamos a una tarea así de mayor trabajo simplemente porque nos sentimos con ganas de hacerlo. Es decir, te das cuenta que al margen de que hay contratos que nos mantendrían unidos en el caso de una total separación, es decir, una separación a nivel humano, y al margen de eso, es decir, el grupo se mantiene como al principio, ¿te das cuenta? Es decir, y tenemos otras cosas que estamos haciendo porque se nos da la gana, simplemente. Nada más. Se nos da la gana, por eso lo estamos haciendo, ¿no? Bueno, arrancábamos con la película de Olmedo y Susana, Mi novio, él, y ahí, ¿qué pasó? Porque en realidad era Mi novio el travesti y era una palabra demasiado fuerte para poner en un título, entonces lo cortaron, era la época de Paulino Tato, el censor. Y Olmedo hacía muchas películas en serie derivadas de la televisión y esta es la mejor de todas esas películas. Es una película casi en serio, acerca de una persona una persona de clase media que se enamora de alguien que él cree que es travesti. Que es su nombre. Que es su nombre, claro, pero que en realidad es Susana Jiménez, que no es travesti. Entonces está todo el conflicto moral de estar enamorado de un hombre. Es una película que se sostiene bastante con el tiempo y es mucho mejor que las películas de la época. Claro, y con toda esta cosa de prohibiciones, ¿no? No poner el nombre porque si no se ponía no existía. Me había olvidado de Tato. Claro. Me había olvidado del Tato. Tato ya lo tuvimos acá en otro programa. Tato fue el único Paulino. funcionario de Isabel Perón, o sea que ya venía de la gestión anterior, que siguió durante el gobierno militar. Y lo loco es que hay varias películas que se estrenaron en el 76 que en realidad estaban en gateras y que él mismo había, por cuestiones de calificación de edad y que no se habían podido estrenar en su momento y se estrenaron en el 76. Películas que es raro que se hayan estrenado incluso en el 76, como la de Sandrini, que también aparece ahí en la serie, o por ejemplo la Adiós Sui Generis, que fue la película de Bebé Camín sobre el recital de despedida de Sui Generis, que también se estrena en el 76 y no se pudo estrenar en el 75. Bueno, nos detenemos un poquito en Spinetta. Maravilloso. Ya se había separado Almendra y creo que ya en el 76 estaba Pescado Rabioso, que es su siguiente formación con David Lebón. Invisible. ¿Invisible primero? Sí, ¿Antes de no Pescado? sé, me parece. No, primero Pescado Rabioso. Primero Pescado. Sí.
Yo era un muchacho sui generis. Ya era. Yo me sentía más cercana a sui generis y entonces No, pero era... en el 76 ya estaba Invisible. Sí. Sí, 76-77 es Invisible. Puede que haber arranca sido. con un disco doble que tiene un dibujo de Escher en la tapa, que fue como bastante Bueno, icónico. aparte, hablar de Almendra es hablar de algo fundacional en el rock argentino. Totalmente. ¿No? Ese grupo fue realmente muy importante. Bueno, que se escuchaba era Manal, Sí. en el fragmento, Manal y Almendra eran como dos vertientes, pero de lo que se conocía en ese momento como música progresiva, que se oponía a la música comercial, digamos, ¿no? Claro, y me remito a lo que decías vos, que a los recitales podías ir. Claro, ¿no? yo por ejemplo el primer recital que fui, me acuerdo lo de Invisible porque fui al recital donde presentó un disco que se llamaba Durazno Sangrando, que Claro. tenía una cara como esfumada, con una media, bueno, eran como un truco, era la cara de la mujer de la que estaba ahí. Sí. Y bueno, yo obviamente fui a verlo a él, a Spinetta, porque Claro. estábamos todas enamoradas de Spinetta, De Spinetta. pero era un lugar donde había cierta posibilidad de expresión adolescente, pero a la salida estaban los camiones que se llamaban celulares, que en ese momento no eran Sí. teléfonos, y además no se prendían los teléfonos, sino los encendedores en los recitales, pero los celulares levantaban rockeros a lo pavote, seguramente después los saltaban inmediatamente, pero era también como un aviso de lo que te podía pasar. Ahí estamos con todas las imágenes. Bueno, una época realmente interesante, ¿no? Porque pese a todo lo que estaba pasando desde las cúpulas, digo, había también tanta creatividad. Bueno, ¿no? en el caso del rock nacional Fue fantástico. En particular el año 76 fue un año de grandes claro. expresiones musicales. Qué muy bueno. paradójico, ¿no? Qué bueno. Y qué Bueno. paradójico también, disculpame, que ese día 23 de mayo, cuando muere Ringo, sale en el diario normas para los estudiantes secundarios que tenían que evitar juego de manos, exceso de maquillaje, uso de barba, y están en los diarios de esa fecha, ¿no? Qué locura. Me acuerdo que a los chicos les ponían los dedos para ver acá, en la acá, en la nuca, nuca. para ver la altura del pelo. El digamos, largo del el pelo. largo del El pelo, tema que era el tenía que largo estar del cortado pelo, por por favor. arriba. Eso había arrancado con Onganía, ¿no? Que les Sí. cortaban directamente el Totalmente. pelo. Luego, bueno, con el gobierno peronista, obviamente eso se había desarticulado, Sí, y claro. con la vuelta de la dictadura, otra vez con el pelo. ¿Nos vamos a una pausa? Ya estamos de regreso. Allá a lo lejos puedes escuchar a un amor de primavera que anda dando vueltas. ¿No te parece que estás tirando demasiado de la cuerda? De irse, de acompañarte, y tú le contestas de esa manera. Le dije que se apure, que llegaba tarde, mamá. Pero mira, no estás nunca en casa. Y cuando estás, estás malhumorada y cansada, hija. Un día tu marido se va a preguntar qué es a tu lado. Que se lo pregunte y que se lo conteste. Y si no le gusta, que haga lo que tenga ganas de hacer. Trabajo todo el día fuera de mi casa. Llego acá, sigo cosiendo. Me ocupo de todas las labores. Él es incapaz de levantar un plato y yo no puedo estar cansada. Mecha, ¿qué te pasa? No me pasa nada, mamá, pero no puedo estar todos los días feliz, sonriente para Antonio. Además, como si él fuese así para mí. Bueno, pero tú sabes que él nunca me levantó un plato y tampoco nunca fue muy alegre. Siempre fue un amargo obrero, no hay novedad. Tienes razón. A lo mejor la que está distinta soy yo. Buenas. ¿Falta Hola. mucho para comer? Hola, ¿no? Buenas, dije. ¿Falta mucho para comer? ¿Y Tony dónde está? ¿No venía con vos? No, se fue con Rubén falta mucho, estoy muy cansado, me voy a acostar. ¿Pero Falta qué te mucho. pasa? ¿Te sentís mal? Estoy cansado, no me pasa nada. Estoy cansado, no vino Leopoldo, no avisa. Ah, me voy a porque tirar está un rato. enfermo, seguramente. Lo mandé a buscar a la pensión y estaba tirado leyendo lo más campante, mientras el idiota hace su trabajo. ¿Falta mucho para comer? Muy poquito.
Podrías haber sido menos desagradable con Malena, ¿no? No es una desconocida tuya. Desagradable. Fui desagradable, entro a mi casa y hay una mujer desnuda y yo soy desagradable. No estaba desnuda. Estaba en corpiño, Mercedes. A ella no pareció molestarle. ¿No? Se ve que es bastante liberal. No sé lo que es. No sé lo que es. ¿Vos te tenés que hacer amiga de ella? Yo no soy amiga de ella, es una clienta. Y es una compañera tuya de trabajo, así que podrías haber sido más amable. Y vos podrías empezar a organizar mejor tus horarios y evitarme todo este tipo de cruces. No tengo tantos horarios disponibles. ¿Te olvidás que trabajo en casa? Y además, si te molesta cruzarte con mis clientas, quédate trabajando hasta más tarde. O andate al club. ¿Por qué me hablas así? Vos no te das cuenta de nada. ¿Cuántos años hace que soy ama de casa? Que trabajo cosiendo acá. Quiero ser independiente, quiero salir, quiero trabajar afuera. ¿Y vos venís? Y no me ayudás. Yo también quiero crecer. ¿Por qué tanto apuro? Es temprano, hay tiempo. Tengo que hacer 150 millones de cosas. Leopoldo que no viene a trabajar, los terrenos, no había tiempo. Ah, bueno, entonces cuando vuelvas quiero que hablemos. ¿Sobre qué quieres hablar? No, cuando vuelvas, No tranquilo. me hagas firme con preocupaciones. ¿De qué quieres hablar? Estaba pensando que estamos muy nerviosos los dos. Agotados, cansados. Sí. Me dormí pensando en eso y no me quedé bien. Así que, bueno, te pido disculpas por la situación de ayer. Está bien. Voy a tratar de que no vuelva a pasar y además de no estar tan nerviosa. No te preocupes. Y yo también te pido perdón. Voy a tratar de ayudarte, así podés hacer las cosas que te gustan. Gracias. Y si vuelve Malena o otra clienta, avísame. Me llamas a la imprenta, me decís, yo me quedo dando vueltas por ahí o... te quiero ayudar. Ahora que vamos a tener teléfono, me puedes avisar. Dijo Malena que iban a conectar la línea esta semana. ¿Quién te dice? Ahora peleamos y a lo mejor ella nos ayuda a estar mejor. Admirando la actuación, qué maravillosos que son, uno les cree todo, Sí. absolutamente, ¿no? Bueno, Bien creído. esta irrupción de él, que hay de comer sin saludar, sin nada, realmente es bastante fuerte, ¿no? Sí, el rol de la mujer en la década del 70 es impresionante lo que ha cambiado, aunque todavía falta mucho por Sí. cambiar. Y yo pensaba un poco en mi familia. Somos 4 hermanos, 2 varones y 2 mujeres. Los 2 varones estudiaron, las 2 mujeres no. Claro. Como que había un mandato. Por supuesto, mi papá había sido músico, mi mamá ama de casa, siempre en casa cocinando, y mi papá que era capaz que llegaba y decía falta mucho para la comer. comida. O sea que el rol de la mujer era totalmente secundario y en función de lo que quería el hombre. Sí, y aparte esta necesidad, por eso el cambio que está teniendo ella, ¿no? Claro, porque además esta cosa que la mujer tenía que estar para atender al hombre y a los hijos, ¿no? Sí. Y además, bueno, en este caso cuenta con la madre que la ayuda también, Sí. pero las dos cumplen el mismo rol. Y era típico eso, venía el señor de trabajar, se sacaba el saco, se sentaba y leía el diario, Sí, sí. ¿no? Y el diario tenía que estar para papá, y además que no lo moleste porque viene cansado como si la mujer no estuviera cansada. También. Y en este caso, me parece que además en algún momento se habla que ella ayuda con su con el ingreso, dinero, digamos. por supuesto. Pero, bueno, por supuesto en los sectores trabajadores las mujeres trabajaron siempre y siguieron trabajando. Igual
les pesaba sobre sus espaldas La la casa, casa, la ¿no? familia, todo, Digamos, absolutamente. por eso te ¿no? decía, bueno, trabajan eternamente 8 horas para el mercado laboral y toda la vida en lo doméstico, Claro, digamos, porque ¿no? nunca había la posibilidad de decir lo que te gustaba, lo No, que querías hacer realmente, ¿no? Que aparte, como dijimos antes, éramos casi la reserva moral de Occidente. No. Entonces, como reserva moral de Occidente, no nos podíamos permitir crisis matrimoniales. No. O sea, a ver, con lo bueno y con lo malo, los matrimonios eran como para siempre. Sí. No quiero ser ni... Era No, así. Era así. ¿No? Hoy uno va a llevar al pibe a la escuela o al jardín y encuentra que, bueno, hay 20.000 formas Claro, distintas ya sí, de es unión. cierto. No, y además esto de que la mujer quería salir a trabajar Sí. porque necesitaba salir, digamos, porque era opresivo estar todo el tiempo dentro de la casa sin hacer nada, ¿no? Y yo me acuerdo que en esos tiempos había una pregunta que se repetía en los reportajes, que nunca entendí yo mucho qué quería decir, pero le decían a la persona, a la mujer, ¿te sentís realizada? Es cierto, Ah, sí. es cierto, ¿se acuerdan? Sí, sí. Y entonces, bueno, ¿qué es ser realizada? Era como un cliché, todo Claro. el tiempo te preguntaban, Claro, ¿estás como que realizada? estás hecha, ¿no? Ya está, ya hiciste lo que querías. O estás ya haciendo está. lo que te gusta, Claro. porque además no era común que las mujeres hicieran lo que les gustaba. No. de En ninguna mi manera. caso fue totalmente diferente porque mi mamá trabajó desde siempre y además era psicoanalista y ella trabajó siempre y no cocinaba, por ejemplo. Mi papá cocinaba los fines de semana, entonces Totalmente. era una familia que no tenía nada que ver con el esquema, pero entiendo que era bastante excepcional la situación. Bueno, lo de que mi tenemos que casa. agradecer es la evolución que hemos tenido, ¿no? Sí. Esta posibilidad de expresar el deseo y de poder llevarlo a cabo, porque nada más que eso, ¿viste lo que le cuesta a él decir? Bueno, así tenés tiempo para hacer Lo que una te pausa gusta. y dice lo que te gusta. Además te voy a ayudar, como decía, te voy a hacer un favor, Sí, digamos, sí, sí. ¿no? El feminismo llegó en forma muy tardía a la Argentina, por Sí, otro claro. lado. Supongo que dictaduras mediante, ¿no? Claro, también. Y sabes Bueno, que- se nos ha ido el programa, chicos. Mirá vos, Ha sido qué fabuloso rápido. tenerlos, es fantástico. Les agradezco muchísimo a todos No, los al que revés. nos han No, gracias ayudado a vos. y a toda la gente, por supuesto, que nos está viendo también como todos los viernes. Que bueno, siempre es bueno repasar un poco, no solo lo que pasó ahí, sino lo que nos pasó a nosotros, a los argentinos también. Hasta el viernes que viene, muchísimas gracias y sigan con Cuéntame, de lunes a jueves, todos los días a las 10 de la noche. Muchas gracias, Chao. El grito de mi amor se muere en el auricular foral del teléfono. Chau, chau, adiós. Quizás mañana estando lejos me arrepienta de este adiós. Chau, chau, amor. Que la distancia nos separe.